El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central. La tertulia de hoy la vamos a abrir con una imagen, complicado hacer radio con una imagen, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Conocés lo que es un trapiche? ¿Saben lo que es un trapiche? Decí lo primero que te parece. No, sé que es lo primero que me viene a la mente es una marca de vino. Pero creo que es un tipo de tonel para los vinos, ¿no? O algo así. Yo te iba a decir un algo vino. relacionado al proceso del vino, de la producción del vino. No sé exactamente. Bien, es un molino. Bien. El trapiche es un molino. Donde tiene lógica, por ejemplo, porque se saca el jugo o los líquidos de distintos materiales, distintas materias primas. Esta semana corrió por las redes sociales, que es otra de los espacios que convivimos en este mundo que estamos viviendo, una imagen de otra empresa que tiene un historial en la República Argentina, que tiene un historial de opresión, de represión, de desaparición, de apagón. Volvemos, trapiche, molino. El molino ese que ves en el campo. Ese molino que ves en el campo básicamente es un molino de viento, que lo que hace es moverse por el viento, girar, y cuando gira mueve mecanismos y bombea agua. Pero estamos hablando de un molino que tenés que tener esa imagen cuando lo que ves de manera horizontal en el campo lo ponés de manera vertical, o sea, acostás ese molino, ese ventilador, se transforma, cuando lo metés adentro de un tubo, en un trapiche, donde le tirás adentro esa materia prima, te exprime lo que quieras y te saca los jugos. Construir imágenes, construir símbolos, oprimir a través de la psicología, hacer sentir mal a las personas que están mirando, que están viendo, pero también con ese sentimiento negativo llevarla a la reflexión de a vos te va a pasar. Lo que estás viendo le pasa a cualquiera que es similar a esa persona que está ahí arriba y que estamos sosteniendo. Cuando hablamos de desaparición, hablamos de golpe, de opresión, de represión, de apagón, hablamos de Ledesma, de una de las empresas más importantes de la República Argentina. Cuando escuchás Ledesma, automáticamente te vas al azúcar o te vas a los papeles, porque básicamente estamos hablando de la fábrica más grande de la República de papel y de molienda de azúcar, entre tantos otros negocios. Cuando hablamos de Ledesma también hablamos de la UIA. Cuando hablamos de Ledesma hablamos de la industria argentina. Pero cuando hablamos de Ledesma tenemos que pensar en estas palabras que mencionaba al principio y que tiene que ver con la historia reciente de la República. Ledesma cometió un apagón en la última dictadura. En ese apagón asesinó a montones de trabajadores, a casi todos los delegados, a quienes protestaban por sus derechos. Siempre tuvo una actitud de patrón de estancia, despidiendo a quien tenía algún tipo de contacto con los sindicatos. Esos son los Ledesma. Ledesma que viene mostrando esa cara horrible, espantosa, que tiene muchísimos patrones. Esta semana decidieron un muñeco, de los muñecos que ves con ropa en cualquier tienda del mundo. Ese muñeco le pusieron el atuendo de la ropa de un obrero. Le pusieron un overol, le pusieron los lentes de seguridad y un gorro amarillo. Se juntaron los gerentes de esa unidad productiva de Ledesma en Salta. Se juntaron los gerentes de esa fábrica en el primer piso, porque abajo estaba ese molino, ese trapiche que te mencionaba al principio del relato. Desde arriba, en una boca, con un molino prendido, tiran al obrero
para mostrar que los van a pulverizar. Nos enteramos por la denuncia de algunos trabajadores que se enteraron de este video y que empezó a correr. Pero es parte de lo que venimos viendo, donde nos encontramos con que los trabajadores del Ledesma vienen pidiendo, por ejemplo, que sus derechos estén vigentes, vienen pidiendo aumento, vienen pidiendo que no lo despidan, como pasa a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y a los obreros y el caso de Ledesma, sin muñeco, se suman los despidos, que es una ristra ya de empresas inclusive conocidas, siempre muy beneficiadas por las políticas vigentes. Y ahí pensamos y vemos, por ejemplo, lo que significa más de 100 despidos en el supermercado BEA, que no está en Rosario, pero sabes muy bien que existe en Buenos Aires. Más de 100 despidos en el supermercado o Gran Corralón, no sé bien qué es, cómo llamarlo, Easy, que está en la zona norte de la ciudad de Rosario. Contamos ayer y antes de ayer el cierre de 2 empresas lácteas, una en la provincia de Santa Fe, otra de Buenos Aires, donde se suma cantidad de otros empleados sin trabajo en la Argentina. Sumamos también lo que tiene que ver con el dato de la inflación esta semana y empezamos a hablar de cómo viven esos trabajadores. Los que tienen el salario aplastado reclaman y los meten adentro de un molino para asesinarlos, o directamente también pensar en el resto. Lo que sí está claro que es parte de las figuras. Nos encontramos con una figura que es numérica, 2.3 de inflación, 31.3 en los últimos 12 meses, 241% calculada en los últimos 23 meses por el profesor Serrano Mansilla. Y más allá de los números, nos quedamos concretamente con las sensaciones que está dejando esta semana y que en definitiva tiene que ver con esto que vemos y también denunciamos de parte del Ledesma en una actitud patoteril y que nos lleva a lo peor de la República Argentina. ¿Reclamás? Vas a terminar como él, como ese muñeco. Juan Milito, hace muchísimos años que venís analizando la coyuntura. ¿Viste el video que comentábamos? No, lo escuché en la radio, el relato un poco menos descriptivo que el tuyo, pero fue fuerte. ¿Conocés Ledesma? Pasé por la puerta y me causó escalofríos hace unos años atrás, cuando todavía estábamos, iba a decir en democracia, pero cuando estábamos mejor. Y teniendo esa imagen de la época de la dictadura y conociendo un poco la historia esa, me causó escalofrío cuando pasé en auto, con mi auto. Sí. Que iba a Tucumán. Viaje turístico. Y sí, la verdad que digamos que es una cuestión de la época, ¿no? Donde algunos se animan a decir cualquier cosa y otros acomodan el cuerpo según lo que les conviene a ellos. Estamos hablando de dirigentes. Acomodan el cuerpo como le conviene y estamos en una situación muy compleja a ese nivel, ¿no? Como me decía alguna vez un dirigente de acá de Santa Fe, hoy encumbrado, yo nunca cambio, siempre soy oficialista. Y eso tiene que ver con una definición de caer siempre bien parado, como decíamos antes, ¿no? Y los que no pasamos por esa situación, digamos que pagamos las consecuencias y somos coherentes con una discusión y una imagen, ¿no? Que esto va a traer aparejado, me imagino, ahora cuando hablemos del tema de la reforma laboral y todas estas cuestiones, ¿no? Yo no vi que mejore la situación, sino que cuando le mejora el salario a los trabajadores, a los jubilados, a los que me vienen a comprar el negocio. O sea, es una definición matemática y lógica, pero es una lógica real, ¿no? Eso de que van a apretar horas de trabajo, salario dinámico, todas esas cuestiones
pagar por producción, que lo pusieron en agenda la semana pasada, ¿no? Muy inteligentemente de parte del enemigo, ¿cierto? Martínez de O fue muy inteligente, Ledesma y tantos otros son inteligentes y tiraron eso, que le van a pagar por producción. Uh-huh. El problema es que parte de la sociedad dijo, qué bueno. Y yo miraba, digo, si en mi negocio yo tengo que pagar por producción y no entra nadie a comprar, tengo que pagar menos a mis trabajadores. La gente que trabaja en mi negocio, por más que limpien las paredes, lo que sea, mirá. Y cuando me digan, no, pero yo trabajé más, y no es problema mío. O sea, la producción en base a lo que se gana. Entonces, digamos que estamos partiendo de una base de mentiras, de irrealidades, y esto lleva a lo que pasa, ¿no? Lo malo que, como sociedad, uno que vivió otras épocas, el trabajador en otra época era una cuestión de dignidad, de ser autosuficiente para sostener un hogar, lo que sea. Hoy los mismos trabajadores como que le da vergüenza decir soy un trabajador. Sí, reconocerse como tales. Claro, o sea, hoy los chicos que pedalean, todo esto, hablan de libertad y es un discurso complicado. Ayúdame con esto que estoy pensando, Juan. Es un discurso que arrancó 2015-2019. Ser tu propio jefe, el emprendedurismo macrista, no tener horarios, no tener jefes, ¿no? Que se profundizó en el medio de la pandemia, que hubo un partido político que no pudo dar respuestas a esa situación que se había plantado en el gobierno de Mauricio Macri y que después fue en crecimiento, ¿no? Y que no se pudo dar respuestas. Y hoy se profundizó ese discurso, esa discusión de ser el propio jefe, no tener horarios, hacer fortuna, con los cripto bro y compañía, ¿no? Esto de para mí son esquemas Ponzi todos, son estafas piramidales que te venden un curso para aprender a minar criptomonedas o trabajarle la plata a otros, siempre con una estafa en el medio. Corre por mi cuenta eso, digo, eso se profundizó y hay una falta de respuestas por parte de ciertos sectores que creen en el empleo genuino, en la producción local, en el consumo, etcétera. Sí, hay una falta de respuesta para retomar de estos sectores. Yo creo que hay, vamos a partir de la base de buena fe de algunos, hay un grado de desorientación, entre los cuales yo me siento parte de ellos. ¿Cómo se sale por arriba, cuando digo por arriba, con una discusión superadora de este momento tan difícil? Hay una fragmentación social que lleva a que uno no pueda direccionar un discurso, un mensaje que sea abarcativo de todos. Yo creo que lo abarcativo, Milei dijo, yo voy a hacer esto, no lo hizo, tal cosa, pero jugó a un personaje y todo eso, y fue acompañado por un sector de la sociedad porque rompió con determinados esquemas de ese momento. Como Macri en su momento dijo, cambiemos y bueno, lo que fue. Pero hoy de parte de los sectores populares o como quieran llamarse, no está el discurso ese de cómo se sale, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día a Jerónimo, creo que uno de la terna, y buena voluntad el hombre decía, y dice, ¿y qué van a hacer con la gente de las aplicaciones? Y no tengo respuesta para eso. Ahí mentime que me gusta, o sea, decía algo porque si no tenés respuesta y no pudiste pensar, estás en el medio de eso y hay gran parte de la sociedad que se mueve de ese esquema, está no pudiendo dar respuesta, por lo menos equivocada, ¿no? a lo que se viene. Hoy hay una sociedad distinta, el tema de el trabajador industrial es una porción, el trabajador de servicio es otra, el comercio es otra, y
las aplicaciones y todo esto empiezan a jugar un papel importante donde tiene que haber un discurso que englobe. Yo creo que no hay que bajar banderas. Yo creo que la gente que hace aplicaciones, iba a decir los jóvenes, pero no son tan jóvenes, algunos que son más grandes, todo, ¿cierto? Sí. Por la necesidad, por lo que sea, deben entrar en darle un discurso de coherencia y machacar y jugar con el tema de que merecen tener vacaciones, merecen tener aguinaldo, merecen una suerte distinta que realmente hoy no la ven. Yo una vez, y haciendo memoria, le digo a Carlito Gioldi, estábamos discutiendo el tema del cierre dominical, y le digo, che, Carlos, combativos si los hay, ¿no? Nadie lo dudará. Le digo, Carlos, ¿cómo puede ser que unos chicos que trabajan los domingos y todo el domingo y no pueden salir de noche y los sábados hasta las 10 de la noche y no reaccionan? Me dice, ¿sabe qué pasa? No conocieron otra realidad. Claro. Sí. Entonces estamos en un problema que es ese. ¿Hasta dónde vamos a avanzar para convertirnos en lo que... esa adjetivación. Caputo dice... Dijiste que no iba a usar adjetivo. Claro, sí, bueno. Dice, y esto sin desmedro del pueblo peruano, que nos vamos a convertir en Perú. ¿Qué quiere decir? Una sociedad que acepta su destino, digamos, de ser pobre, de ser no estar en blanco, de ser pobre y no... A cambio de estabilidad, de una comillas, estabilidad, podemos decir. Que tampoco, por ejemplo, estabilidad económica o de moneda, pero para nada estabilidad política. Cambiaron... No. Recuerdo nada más respecto a lo epocal casi de este momento y a la falta de registro de un sector enorme de varias dirigencias respecto al cambio epocal y lo que quiere una mayoría, porque acabamos de ver hace pocos días en una última elección legislativa lo que quiere una mayoría. Eso es innegable, más allá de todo el análisis o la reflexión que podamos hacer. El año pasado o el anteaño, chicos, que fueron las estafas tipo Ponzi, como dice Lisandro, en San Pedro. ¿Se acuerdan que hubo varios casos conocidos? Sí. A Casilda también, creo. Y a Casilda también. Hicimos varias notas sobre eso y habían salido testimonios de personas que resultaron estafadas diciendo, cosa increíble pero real, bueno, casi que tengo el derecho a ser estafada si quiero. Es mi derecho, en pos de mi libertad, meterme en un negocio donde a todas luces tengo enormes chances de ser estafada, pero me la banco porque yo lo elegí. Y en su momento recuerdo haberlo conversado con ustedes. Esto, a este punto, también está implantada esta idea. Bueno, es mi libertad, es mi plata. Si quiero, tengo la libertad de ser estafado o estafada, si me parece. Que activa en todo caso una apertura de una análisis casi psicológico, psiquiátrico de que por qué llegamos a pensar que tengo la libertad de ser explotado, de ser precarizado. Será en todo caso mi problema si no tengo vacaciones, si no tengo aguinaldo, si me enfermo y tengo que ir a trabajar enferma igual. Y en el caso de las estafas, que es una cosa de época total, estafas / apuestas / gastadero de plata de manera virtual, es increíble también el grado de casi de descontrol y de adhesión que tiene en sectores súper amplios de poblaciones que uno imagina a priori educadas o informadas como para darse cuenta rápidamente que no puede ser, que nadie gana una tasa. ¿Cuánto era, Diego, esas tasas que prometían las estafas de San Nicolás de Casilda en dólares, 8%? Sí, estrafalaria, cualquier cosa. Claro, a todas luces imposible que eso funcionara. Funciona para uno que es el que engancha a los 80 que vienen abajo. Sí, yo, con respecto a eso, decía Jorgelina, ato de todas estas cuestiones, o sea, de inexplicable cuando decían todos somos Vicentín, pasamos por esto. Sí, claro. Y el domingo de hace 15 días la gente vota por miedo de perder nada, porque la verdad que
decir que tengo miedo y no tengo nada, es difícil. No se propuso eso que votaron así, ni un cambio, porque yo digo, bueno, el lunes va a explotar todo. Ya estoy de vuelta con la tarjeta de crédito, endeudado con los bancos, no puedo mandar a los pibes a la escuela, no tengo para morfar y tenés miedo. ¿A qué le tenés miedo? Nos instalaron un discurso de ese estilo que se ve que para el sector, sobre todo que gobierna, es relativamente fácil. Y los otros que proponemos otra cosa, esto que estamos hablando ahora, del pleno empleo, de un salario digno, de jubilaciones acorde a las necesidades de los que trabajaron y todo eso, es como son planeros y quedamos cifrados ahí. Esto que vos decís es yo lo vi, eso de la estafa piramidal y donde salían a defender. Hay uno de cada 100 que dice, yo me pude comprar la moto, y el otro decía, no, yo perdí todo, pero bueno. Los otros 90 decían, yo perdí todo. Claro, pero estoy esperando. Los escucho, además de coincidir en todo, de hecho fue lo que hemos contado y también en el convite a reflexiones que están haciendo. Me parece que creo que sería interesante volver, por ejemplo, a San Pedro y hacer el mismo laburo que estamos describiendo, el mismo trabajo periodístico, que es el de relevar testimonios en general. En ese momento los testimonios estaban mezclados por algunos afectados, desorientados, malentonados tal vez, o empoderados con la idea de libertad, como marcaba Jor, o yo quiero, déjame hacer la que yo quiero con la mía. Muchos otros que creo que son los que de alguna manera tenían algún grado de noción. Hubo casos concretos donde contaban que invirtieron $50.000, $150.000. En algunos de esos casos que escuché, que estoy citando, recuperaron esa plata y un toco más de intereses. Razón por la cual a esos personajes que lograron salir en positivo, o sea, ganando, son los multiplicadores para con el resto, que en realidad son el resto que llega luego, en una próxima fase donde son todos estafados, el próximo eslabón. Quisiera saber qué opina hoy, en la generalidad, los sanpedrinos que confirmaron que fueron estafados. En ese momento todavía no sabía, llegó el periodismo a preguntar qué pasaba, se relató todo, pero ahora pasó un tiempo de reflexión. ¿Cuál será la reflexión de los sanpedrinos? No lo sé, pero me parece que sería un punto interesante. Sí. Perdón, porque te escucho y nosotros fuimos testigos de una estafa que vino del propio Estado. O mejor dicho, vamos a ser buenos con el Estado, que vino del propio presidente, que es la criptomoneda Libra. Libra, claro. ¿Sí? Que todavía sigue en investigación, que se está llegando en la Cámara de Diputados a un informe final de lo ocurrido, pero que tiene como víctima al hijo del actual ministro del Interior de la República Argentina. El hijo de Diego Santilli apostó a Libra y perdió. Lo denunció Nancy Pasos, que es la madre. La madre, claro. Del hijo de Santilli, es la ex del jefe del ministro del Interior. Y cuando fue consultado Santilli, dijo, ya es una persona mayor que se la banque. Tiene derecho a ser estafado. Tiene derecho. Por nuestro presidente. Claro, o sea, lo estafó el presidente y el padre, que era diputado amarillo, transicionando a violeta, dice, es una persona mayor que asume riesgos y perdió. Bueno. Digo, es el aval de parte del gobierno a la estafa. Es un discurso, Lee, Sí, de época. sí. Acá nos acota un oyente porque me parece que va totalmente en línea con lo que decís. ¿Cuál fue el discurso en San Pedro? Es una inversión y en toda inversión hay un riesgo y puedo perder. Sí, claro. Pero no No es estoy de acuerdo, es una estafa, es diferente una estafa que una inversión. Vos nos podrás contar, Me imagino. estando en el rubro de la actividad comercial que nosotros desconocemos. Una estafa es una estafa. Y una inversión es una inversión. Claro, lo que pasa es que hoy inversión es esto. Pasa que hoy Los jóvenes pasa que hoy se piensan parecen invertir bastante. es esto. Claro. ¿Qué es lo que dijo Diego? O sea,
la plata no se reproduce como lo hizo ahí el evangelista que fue en Chaco, Sí. pasó Claro. de peso a dólar, no se reproduce. O sea, la masa constante de dinero es que entra y por el otro lado algunos se la llevan y otros Claro. pierden. Esto es una ecuación matemática, Claro. ¿no? Y en ese marco hablamos de lo que es la inversión. Invertir otra cosa, es lo que decís vos, Jorge. Entonces, A tal punto, Juan, hablando de inversión y también de lo que significa la salida de la inversión, cuando estamos hablando de inversión financiera en este caso, no, de inversión concretamente la financiera, en Estados Unidos, el país que tanto alaban quienes están gobernando, la fuerza política que está gobernando, tiene leyes específicas en las cuales los clientes, los inversores, saben a la perfección cuánto invirtieron, cuánto van a cobrar, y no hay posibilidad de que mañana, si invirtieron 100, la promesa de recupero es 10, le vayan a dar 8. No existe porque hay una ley que protege a ese inversor. en la Cámara, en la Bolsa de Comercio de Nueva York, cuando las fluctuaciones, creo que más de un 2%, más o menos, se detienen las operaciones. O sea, como Esa es otra, una claro. medida de precaución. Que es lo que pasó hace poco cuando saltó la térmica con Japón. Claro, Exacto. bueno, todo eso, porque son todos liberales, pero para el lado nuestro, ¿eh? Para adentro no hay ninguno liberal. El ejemplo de la ley es esa, claro. O sea, que está bien que lo hagan ellos. El problema es cuando uno le regala el patrimonio, le regala, para entrar en otro tema un poco más, la soberanía, le regala el país a estos sectores de poder y los otros de allá no aplauden, como decía Jauretche, hay que ver quién te aplaude, el enemigo. Y están haciendo su diferencia. O sea, yo veo en el tema comercial, perdonen que yo salte, ¿no? Pero en el tema comercial que no están metiendo, yo creo que a lo mejor en los próximos días se nota un poco más de venta, de comercialización. Bueno, que hay una persona que sabe más de eso que yo. Que lo que hace el gobierno del rolear la deuda, van a ser más laxos, por decir de alguna manera, con la financiación. Va a haber más cuotas, va a haber más financiación a cero, que nada más que eso. O sea, que vos consuma con deuda para adelante. Exacto. Entonces nos van a impulsar a eso. Tal vez creo que se va a mover más la venta a lo mejor de electrodomésticos, de Morphy, que ya se está pasando con las tarjetas de crédito, y todas estas cuestiones. Pero el tema de cómo se genera riqueza no está. O sea, fíjense que hasta acá fueron los 12.000 millones que mandó el fondo, el blanqueo previo, los 7.000, no me acuerdo que le regalaron ahora al agro exportadores. De nuevo la plata, y donde uno dice, uy, estamos generando riqueza, y en base a eso, este sacrificio que dicen, viene para adelante como mejorado. No está. Entonces, eso es lo que yo hoy decía, yo hace un año me levantaba con incertidumbre. Hoy me levanto directamente con preocupación porque sé que el día de mañana va a ser peor. Disculpen el mensaje que uno tira ahora porque no es bueno para la sociedad, pero es el que se me ocurre. Mañana vamos a estar peor que hoy. Estamos al filo de las 13, estás escuchando la tertulia de viernes del Noticiero Central de la Radio de la Universidad de Rosario. Ya se suma a nuestra mesa Miguel Ruco, que es presidente, ¿no, Miguel? Mira, hace un tiempo, y entiendo así, lo propongo desde hace un tiempo, que las entidades que son sanas en su conformación interna haya alternancia. Ahí va. Bueno, no sucede así en muchos lugares, tanto sindicales como empresariales, y yo entendí que era la manera de hacerlo más democrático. Así que, bueno, hace un mes está otro
colega, que otro comerciante como presidente, y seguimos todos Pero seguís acompañando. trabajando, claro. Como representante del Paseo Comercial a Cielo Abierto de Calle San Luis, lo has Exacto. escuchado en muchísimas oportunidades. San Miguel está aquí con nosotros, ya llegó, hablamos de consumo, del impacto de la inflación, 2.3%. Recién repasaba la inflación de Perú que traía Juan Milito a la mesa. ¿Saben de cuánto fue la inflación de Perú interanual? ¿Cuánto? Estoy haciendo un juego, che, ¿Cuánto, contéstenme. cuánto? Tirame. Te respondo el número. 1.7, interanual, o sea, la de un El mes. 5%. No. Inflación Anual. 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 Ah, anual. Sí, anual. interanual de Cinco- noviembre a de noviembre. noviembre a Bien, noviembre. los últimos 12 meses. 5%. Bueno, te juego en esa, tirando un punto 5, 15%. 15%, Jorgelina. No, menos. En Perú, 7%, 7-8, no más. Miguel. 6, 7. Sí, yo un 5. Es lo que quieren los bancos en Perú. Según datos más recientes del Banco Central de Perú, en octubre de 2025 la inflación interanual fue del 1.35% y la inflación Loco, acumulada claro. en los últimos 12 meses fue del 1.65%. Tremendo. Ay, qué ¿Sí? tremendo. Digo, para tener comparaciones de lo que significa, la inflación solamente del mes de octubre en la República Argentina fue del 2.3%. O sea, prácticamente 7, 8, 9 puntos arriba de lo que fue la inflación anual en Perú. Claro. Reiteremos así tomás un poco de aire, Licha, y volvés a reiterar a repetir algunos de esos datos claves que estás tirando, porque es importante contraponer y preguntarte a vos que estás del otro lado, a nosotras y nosotros que estamos acá en la mesa de trabajo, en la radio, si queremos ser Perú, no por el país, no por las y los peruanos, sino porque las y los peruanos están relativamente, como marca Juan, contentos con su situación monetaria, su situación, entre grandes comillas, económica, porque no estamos hablando de que los peruanos tienen un bienestar como si fueran noruegos. No. Y la clase media, entiendo yo, que es como más chica, está muy polarizado entre la gente que está bien y la gente que no tiene posibilidades. ¿Sabés Entonces, cuánto? inflación cero, culmino con este comentario, Licha. Inflación cuasi cero, cerca del 1, o sea, algo que para la Argentina sería como súper buscado o anhelado, soñado, que no lo conocemos, al menos del 80 para acá, imposible pensar que haya inflación cero en Argentina. Pero la hecatombe que tienen nuestros compatriotas sudamericanos del Perú es el bardo institucional hacia adentro, Sí. Sí. donde tienen el presidente elegido preso, una dictadura de alguna manera 3 presidentes virtual, presos. además para atrás sí, Sí, mucho sí, más, sí. mucho más, entre ellos Fujimori, que hizo un desastre ni siquiera comparable con Méndez en la Argentina. Entonces, hay ahí montones de puntos a tener en cuenta donde tiene que ver esa estabilidad por un lado, pero por el otro, también el capítulo político, que es hiper cuestionable y que además no sé si en Argentina toleraríamos semejante inestabilidad política. Les pregunto, ¿cómo juega ahí el valor estabilidad económica, estabilidad política? Agrego nada más, Sí. también la dimensión social de ese costo, ¿no? Porque a veces también los índices inflacionarios que ojalá, y creo yo que hay un punto en esta estabilidad inflacionaria de Javier Milei, vamos a decir, o baja en todo caso del número de inflación al que veníamos padeciendo en los últimos 2 años, sobre todo del gobierno de Alberto, que creo que generó un pánico muy razonable y comprensible en prácticamente todos nosotros, porque es realmente muy desesperante una situación que te angustia mucho eso. Y les propongo también a todos que hagamos quizás una reflexión respecto a si no viene también por ahí en parte explicado este apoyo electoral mayoritario al gobierno de Milei, esta entre comillas estabilidad. ¿A qué precio y a qué costo? Es la otra parte de la discusión, pero me parece a mí que hay un punto ahí donde el gobierno supo ser hábil en presentarlo como su mayor logro económico, y después también está el capítulo de Trump, la ayuda, la plata y el escenario de caos si no se ratificaba eso, ¿no? Que es un contrafáctico finalmente porque no sabemos. Pienso también, digo, el costo social, porque si la inflación cero es a costa de, si es la paz del cementerio, la inflación cero, Ahí va, claro. nos abrimos un montón de preguntas respecto también, ¿no? Si la inflación cero es a costa del consumo cero, de recesión total y de
una estructura social que queda como en Perú, por ejemplo, con la desaparición de una clase media amplia y una pirámide donde hay una porción muy pequeña con altísimo poder y una enorme mayoría sobreviviendo, bueno, me parece que abre un montón de preguntas y paso iba a decir el teléfono, no, el micrófono a Miguel a mi lado, y después vamos a ir seguro también a la foto un poco de la economía local, que también por eso estamos aquí. Déjame cerrar con esto. ¿Cuántos pesos necesitas para comprar un sol en Perú? 416 pesos con 30 centavos para tener un sol. ¿Sí? Si vamos a cuántos dólares necesitas para tener cuántos soles necesitas para tener un dólar, ponemos sol peruano a dólar. Mientras hace la conversión, son 30 centavos de dólar. O sea, un sol peruano, si nosotros queremos poner un dólar, hacemos la conversión, 3 soles 37 centavos. El tema es después tenemos que ver cuál es el... Claro, además... Después tenemos que ver cuánto es el salario promedio en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, para poner en comparación de cómo va el rumbo de una economía y cómo va el rumbo de otra economía. Habló el presidente Javier Milei ayer, les quiero compartir un audiocito. El primer audio que te mandé, Steve, el primero. Estuvo en Corrientes en el 12º Congreso de Economía Regional que organizó la Fundación Club de la Libertad en Corrientes. Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente. Es un leitmotiv de campaña que, digo de campaña porque ya es gobierno y lo sigue repitiendo y todavía la Argentina no es grande. Pide 30 años para ser Irlanda, me parece un montón. Quedan 28. Bueno, sí, quedan 28, pero me llamó la atención un fragmento de su discurso y que me parece que es el puntapié para poder hablar con Miguel y con Juan, que son dos comerciantes de la ciudad de Rosario, ¿sí? Estimular el consumo es pegarse un tiro en el pie, dijo el presidente de la República Argentina. Escuchemos a Javier Milei. Es que además esa inversión ustedes la tienen que financiar. Y para financiarla necesitan de ahorro. Por eso todos los experimentos populistas, digamos, y de base keynesiana, que quieren todo el tiempo estimular el consumo es pegarse un tiro en el pie, porque básicamente destruyen el ahorro. Al destruir el ahorro es imposible invertir y consecuentemente la economía no crece, o crece mucho menos de lo que podría crecer. Digo, para los que estén acostumbrados en términos de finanzas, básicamente la lógica en cuanto a mirar cuantitativamente este problema es que ustedes miren el ROIC, o sea, el retorno sobre el capital invertido, o si lo quieren más básico, el ROA, el retorno sobre activos, exceda al costo de oportunidad del capital que vendría. Es que además esa inversión ustedes la tienen que financiar. Y para financiarla necesitan de ahorro. Juan Milito del Centro Unión Almacenero de la ciudad de Rosario. Miguel Ruco del Paseo Comercial a Cielo Abierto, calle San Luis. Los dos son comerciantes, distintos rubros, ¿no? Juan vende alimentos y bebidas. Miguel, corregime si me equivoco, juguetería y artículos de librería. Exacto. ¿Dónde está el consumo hoy? ¿Qué es lo que más me interesa para que sea el puntapié inicial para poder analizar lo que dijo el presidente? Estimular el consumo es pegarse un tiro en el pie. Hay cosas que la gente no puede postergar. Convengamos que el alimento y la bebida, y hoy, como decía muy bien Juan, que se está financiando, que se está tomando crédito para consumos de primera necesidad. Lamentablemente, más allá de que, bueno, a lo mejor algún bien durable tenga algún repunte, pero hay comercios y sobre todo que tenemos que ver aquí en Rosario, la base fundamental del desarrollo económico, la producción es comercial, donde se genera la mayor cantidad de empleo registrado y no, porque convengamos eso también hay que decirlo. Hay muchos comercios que hoy están quemando ahorros y pendiendo de un hilo, esperando un diciembre que los salve o para equilibrar un poco las cuentas. Y esto que sucede, ¿no? De
la inflación, que no es la que teníamos, pero tampoco lo es la ideal, comparándolo con Perú, que entiendo también tiene otra idiosincrasia, esto de la... Entiendo también en Argentina, con una gran clase media, y creo que también esto de la universidad pública, ¿no? Que nos da a lo mejor el derecho al conocimiento, y una clase media con acceso a la educación y posibilidades de análisis. Y entiendo esto que vos también decías del miedo de lo que sucedía el lunes con la inflación y con el tipo de cambio, que esto a lo mejor respaldó el voto a la economía, ¿no? El voto a que no se vaya todo al carajo, y el miedo porque creo que uno de los leitmotiv de campaña era la libertad avanza o Argentina retrocede, que fue un gran eslogan, analizándolo como marketing político. Creo que eso fue, y el apoyo de Estados Unidos, del Tesoro y demás, lo que hoy la gente en la calle, sinceramente, esto que hablábamos de la paz del cementerio, asusta. Hoy 14 parece fin de mes. Para muchos bolsillos ya es fin de mes. Y eso se ve en los comercios, y eso se ve en el consumo. Y la verdad que no queremos la paz del cementerio. Si a un enfermo no le da sangre en una transfusión, se muere. Y esto sucede lo mismo, ¿no? No te digo que con emisión inflacionaria, pero de alguna manera buscar herramientas para reactivar el consumo interno, ¿no? Y el mercado interno en general, que necesita justamente para sostener empleo y estructuras. Juan. Sí, bueno, lo que dice Miguel es así. Nosotros la paz de los cementerios ya la vivimos de Menem para acá, para tener un punto de partida. No es bueno. O sea, lo de Perú está bien, o sea, los peruanos hace mucho que están con esa historia, esa vida. Nosotros tuvimos algunos congresos latinoamericanos, y cuando hablaba el hombre de comercio de Perú, le preguntábamos después, ¿vos qué hacés? No, yo soy banquero. Son todos sectores de ese nivel que manejan el comercio, manejan la estructura, manejan el dólar y manejan una sociedad. Banquero, dueño de banco, no bancario. Sí, o sea, un hombre de los bancos de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana. Museo bancario. Claro, actividad financiera más que comercial, industrial. Sí. O sea, viene todo atado a eso, desde el almacén que está en la esquina, todo tiene que ver con los bancos. Ese tema, lo que hablábamos antes al principio, y la fragmentación social de la que lleva a que uno no sepa bien por qué lo votaron, pero toda esta argumentación en conjunto. Y nosotros, la verdad que desde este lado vemos pasar la realidad muy concreta, lo que dice Miguel, lo que nos pasa a nosotros. Me estaba acordando recién cuando hablaba de un socio que en la época de la multisectorial contra los tarifazos, acuérdense que empezó en mi entidad, eso, y después se propagó a la Argentina. ¿Quién fue? Y en el 2016, fines de 2015. Sí, cuando pegó la quita de subsidio 800% la luz, ahí más o menos, bueno, por una cierta historia. Y en ese momento hubo comerciantes de mi sector que se enojaron con la conducción de la entidad, porque salimos a pelear eso, bueno, defendiendo el gobierno que había. Y hace un mes uno de ellos le reclamamos el pago de la cuota, y me dice, le dijo, tengo el mensaje acá, le dijo a mi compañera, mirá, voy a cerrar el negocio, dice, un negocio grande de 6-7 personas trabajando, dice, porque yo con un marco de inflación más o menos, yo me podía defender porque sabía que iba a consumir. Ahora sé que los gastos fijos no los estoy pudiendo pagar y para adelante va a ser peor. Eso abonando el tema de la paz de los cementerios, lo que venimos hablando y lo que nos está pasando. Yo camino todos los días por calle, vivo en zona sur, de San Martín, de 27 de febrero a Uriburu. Y vos ves los comercios,
están todos vacíos. Sí. Y no es que vas a cuando están vacíos a las 10 de la mañana, a las 11. Y uno que es bolichero, que somos comerciantes, decís, ¿cuánto tiempo más estos negocios van a aguantar? Claro. Esta dinámica. Que es lo que pasa. La otra vez, bueno, Ortolani me dice que no es del gremio, pero me dice, ¿sabes por qué? Iba conmigo a la escuela por eso. ¿Por qué, Juan, ustedes aguantan? Porque se están comiendo el stock. Y es cierto. Claro. En mi uno Sí, lo ve sí, en mi negocio, te empiezan a flaquear la estantería, porque vos tal decís, cual. la sacaste porque no hay inflación, entonces la pusiste en el banco. No la pusiste en el banco, la pusiste para pagar la luz, para pagar el alquiler. Claro. Y es lo que hasta tiene un límite. ¿Qué es lo que está pasando con las familias? Antes de ayer salió una nota, no sé si en Clarín La Nación, de cómo las familias nos estamos comiendo el ahorro para pagar gastos corrientes de supermercado, comida, salud, nafta, en el mejor de los casos educación, en el super mejor de los casos alguna cuestión recreativa, un gusto, un paseo, etcétera. Recomiendo una nota de... Ey, perdón, Javier Milei lo dijo, o Toto Caputo, vendan los dólares. Sí, saquen los dólares del colchón. Para pagar el asado o la fiesta de cumpleaños. Recomiendo una nota de Luciano Couso en conclusión.com.ar. La angustia de no poder pagar la tarjeta de crédito en la voz de una funcionaria. De cada 10 que atiendo, 3 se me ponen a llorar. ¿Sí? Yo tengo que pagar porque si no el banco va a pensar que soy una estafadora, le dijo la mujer, una adulta mayor, a la coordinadora del área financiera de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Ariadna Cianmarielo. Lo que tenía que pagar era la tarjeta de crédito, que cada vez más personas utilizan para cubrir sus ingresos genuinos, lo que sus ingresos genuinos no permiten, alimentos y medicinas. Un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, cuantificó los créditos de las familias en condiciones irregulares en un récord del 7.4% en agosto pasado, cuando en coyunturas normales es del 2.5 puntos. De 2.5 puntos. En diálogo con Conclusión, Cianmarielo echó una mano a otra estadística, si se quiere más subjetiva, que muestra la angustia que produce ese fenómeno de crisis de los ingresos de trabajadores y jubilados ante el vencimiento de la tarjeta. De cada 10 que atiendo, 3 se me ponen a llorar. Esa señora que tiene creo que más de 80 años, le dijo, van a pensar de que yo soy una estafadora. ¿Te imaginas la carga moral de esa mujer más allá de lo material, ¿no? Y la imposibilidad de lo que le genera como angustia, ¿no? A una persona que ya rompió todas las barreras y pasó a deber. La mora de la familia ya tiene impacto en los balances de las entidades financieras. Claro. Esto lo cuenta Julia Estrada, rosarina, diputada nacional. La mora de las familias ya tiene impacto en los balances de las entidades financieras. Escuchen atentos estos datos de este próximo párrafo. La tarjeta que voy a nombrar no es para nada de las mejores, es de las más abusadoras, y cuando encima debes, claramente quienes han tenido o tienen esas tarjetas cuentan que la solución es peor que haberla adquirido en algún momento. Muy buena propaganda la hacemos. A Tarjeta Naranja, que presentó en su balance pérdidas con todas las que le sacan a sus clientes, escuchen. Tarjeta Naranja presentó en su balance pérdidas por 32.000 millones en el trimestre pasado. 32.000 millones en los últimos 3 meses, nada más. El motivo es claro, dice la economista Julia Estrada. Los cargos por incobrabilidad subieron 383% en el último año en términos reales. Y más del 40% frente al mismo trimestre del año pasado. Volvemos con los números. En los últimos 3 meses, Tarjeta Naranja presentó pérdidas por 32.000 millones de pesos. Y el dato político para analizarlo, que debería estar analizándolo el ministro Caputo, es que aumentó la incobrabilidad un 400%. Te pregunto, Miguel, ¿qué significa esto en el mostrador? Obviamente que significa que en muchos de los casos la gente viene con el último crédito que tiene en la tarjeta, inclusive a veces no puede pagar lamentablemente lo que viene a comprar, elegir lo que le quiere comprar un juguete al hijo. Eso pasó a última necesidad, lamentablemente, más allá de una cuestión de comercialización y de costumbre de consumo.
Mi señora trabaja en deudores morosos en el Banco Nación. Así que La imagínate que tengo la data de primera, o sea, y esto de que 3 de cada 10 personas se ponen a llorar por no poder de alguna manera llegar a cubrir el mínimo de la tarjeta. Además de la incobrabilidad, la morosidad, y Julia bien lo sabe, también estuvo en el Banco Nación, estos son datos que tienen que ver la economía. Son datos reales que sufren los comercios y las familias en la misma medida, ¿no? Obviamente el gasto que tiene un comercio que paga alquiler, que paga una energía muchísimo más cara, es lo mismo que sucede en la economía familiar. Y cuando llega un momento que se te acaba el stock y tenés que reponer y estás debiendo gastos estructurales, como claro, el alquiler o postergando algún impuesto, todos estamos en moratorias con intereses exagerados, sinceramente. Y este dato de la inflación que nos muestra el INDEC, que entiendo es sesgado y parcial, no te digo que sea intervenido, pero es todo según quien lo mire y cómo se tome. Pero la verdad es que, y algunas entidades empresarias que dan los datos también económicos de caída de ventas en el consumo minorista, también están condicionadas porque no le saquen el aporte, que en definitiva también terminan siendo cuestiones que tienen algún interés económico o político. Y la verdad es que necesitamos entidades como la que encabeza Juan, que digan la verdad, que den cifras claras y que en definitiva, entiendo yo, ser sincero y dar datos reales es a lo que tienen que estar atentos los que tienen que tomar las decisiones económicas, porque en definitiva son los que sin mirar tanto la macro tienen que entender lo que está sufriendo la familia hoy en día, ¿no? Miguel, ¿de cuánto fue la inflación este mes? Dicen del 2,3. Bien, quedémonos en esa, que no estamos tomando examen para nada. Porque No, lo peor de todo es que el dicen nos está dando otro dato. Y sí, obvio. La realidad es otra, eso es lo que estás La planteando. realidad claro, es totalmente diferente. Lo que pasa es que es como... Solo esto, Juan, y te doy paso. Dijimos entonces, 2.3 la inflación de este mes. ¿Cuánto están cobrando las tarjetas si tenés que refinanciar? 7%. ¿Y la paritaria? 82% anual, Juan. Sí, bueno, eso sí. El interés que te cobra la tarjeta mensualmente si te demorás o no, claro, no, ya, obvio que no. Escuchá, ¿y la pero paritaria? digo, es una variable que pesa cada vez Mirá más cómo te en tu respondo. presupuesto porque estamos todos endeudados y cada vez nos cuesta más a todos pagar la totalidad de la tarjeta. Entonces de impuestos también. en una moratoria, exacto, todas esas variables que tienen que ver con que todos nos demoramos en pagar nuestras deudas y nos pone muy mal. Nos sentimos tan mal como la señora no entra en el ratio inflacionario, Y a exactamente. la señora tal esta cual. la pueden clasificar de clase medista, de que llora porque le debe, vaya a saber que... Le pasa a un montón de personas. Es común ese sentirse mal por deber. Sí, bueno, habría ejemplos, claro. Uno que convive con el mostrador pasa de gente que viene y dice, hace 2 noches que vengo tomando té, ¿viste? Y atrás te dice, ¿me podés anotar unos días? Y ¿viste? Y no es que te está verseando, es la verdad. Eso por un lado. Pero sí, o sea, lo que decía Miguel, el índice está armado y confeccionado en base donde las tarifas hasta el 2015 tenían otro peso porque estaban con un subsidio diferente. Hoy las tarifas tienen un peso muy relativo. Y si ustedes sacan la cuenta de su casa, ¿cuánto pagan? Luz, gas, todos estos gastos, tienen un peso mucho mayor, igual que los alquileres, etcétera. Y bueno, en el caso nuestro, la energía eléctrica es una bomba, y en esto, y como va en la misma dirección, el gobernador de la provincia decide ajustar más
la tarifa de energía eléctrica, que es lo que ajusta el gobierno nacional. Y si antes eran más laxos, que no te cortaban la luz, ahora te la cortan. Y te la cortan y te cobran 50.000 pesos de multa para reinstalarte la luz. Aún al kiosco que le cortaron la luz, aparte de que no la puede pagar, ese día tiene que ir con el pago y 50.000 pesos, que es la conexión de luz. Para que me cuenten lo mal que estábamos, un gobernador, un intendente, creo que tiene que tomar medidas, inclusive contracíclicas. Yo no quiero, porque como digo siempre, Perotti hizo 2 cosas bien nomás: el boleto de colectivo y la billetera Santa Fe. 2 cosas en 4 años, es Sí, un montón. sí, por eso digo, para que después no me digan. Para que Puyaro la supere. Digo. Claro, a ver si llega a las 2 cosas. Pero hay medidas contracíclicas que los gobiernos tienen que tomar. El tema de que no la llame billetera Santa Fe, que le ponga Provincia Unida, lo que sea, pero que haga algo para que esos sectores que hoy lo necesitan, que se palanque el consumo, lo haga. Acuérdense que, bueno, ustedes me hicieron nota, cuando lo sacó la billetera Santa Fe dijo no, porque era una injusticia, porque había gente de mucho dinero. Ya ese verso lo conocemos. No se lo dio a nadie, por la duda. Me hace acordar cuando Macri, porque había 8 jubilados que tenían barco, le sacó los medicamentos a todos. Sí. Bueno, acá es lo mismo. Hay medidas contracíclicas, ¿no? Que se necesitan urgentemente. Esa es una de ellas. Pone billetera Santa Fe, o como quiera llamarlo, ¿no? Es más fácil ajustar a los trabajadores de la educación, a la caja de jubilación, etcétera, etcétera. Y van y aplauden. Aparte aplauden y saben que esto es cuestión de tiempo, porque son gente inteligente, formadas en economía, y están tirando para adelante en una resolución que es más corto, más largo, pero vamos a terminar mal. Juan, Miguel, ¿cuál era el mecanismo de billetera Santa Fe en relación a la intervención del Estado sobre esa billetera? Primera pregunta. Después, ¿la implementación de billetera Santa Fe dinamizó el comercio y generó movimientos? Tercera, ¿recuperó la provincia por ese movimiento lo que invirtió en el punto 1? Porque en definitiva ahí es lo que está planteando Juan. Yo entiendo que en general sí, porque se generaba un montón de movimiento. De hecho, había una cuestión de vamos a comprar acá, las ofertas, empezaba a generarse movimiento, respondiendo a la idea de por qué la aplicación. El gran ganador en billetera Santa Fe, más allá del dinamismo que tuvo el consumo, fue el banco. Bueno, ¿alguien hizo un negocio financiero? Sí, seguramente el banco hizo el mejor negocio. No sé si volvió a la provincia en impuestos o en ingresos brutos en este caso, pero sí, en aquel momento, y alineado al gobierno nacional, entiendo yo, Perotti de alguna manera impulsó el dinamismo que ejercía billetera Santa Fe en nuestros comercios. Pero, sinceramente, más allá de que sea justo o no injusto, el verdadero ganador en este caso fue el banco, que hizo un gran negocio financiero. ¿Sí? Y hoy no es un banco estatal, convengamos, ¿no? Sí, también lo está haciendo Marcos Galperin con Mercado Pago. Mercado Pago, Pago y Mercado Libre, son es lo mismo. Iguales de bueno. Claro, lo que sí permite es quizá un dinamismo o una rueda económica que en condiciones de crisis como las que vivimos, son una alternativa más, digo, no creo que sea la panacea, no creo que sea algo que venga a resolver la situación del consumo, la recesión, etcétera, pero es algo que viene a aportar un granito de arena, digo, para que no quede todo en manos de lo que dependa o decida el gobierno nacional. Hay otras alternativas que pueden tomar los gobiernos locales, en este caso el gobierno de la provincia, el gobierno de Rosario, que pueden paliar un poco la situación. Coincido en que los grandes ganadores siempre son las entidades financieras, sea banco o sea Marcos Galperin, que se conoció esta semana que sigue teniéndose exenciones impositivas multimillonarias. Aún viviendo en Uruguay, radicado en Uruguay. Sí, claro. Etcétera. Y está, porque entiendo yo, hay una intención de limitar o de arancelar Shein y Temu, y él está de acuerdo con que sigan. Claro. Sí, las contradicciones, ¿no?
de cómo el mercado regulado termina... Yo creo que esa la tenemos que tocar cuando volvamos de la tanda. Continuamos, tertulia de viernes en Radio Universidad de Rosario. Estamos hablando de consumos, en este caso consumos vinculados a el comercio. No te vayas para otro lado. Estaremos hablando de ese otro consumo en otro momento, que nos encanta también. 400% de aumento de incobrabilidad creció en estos últimos 3 meses. Este es un dato de una de las tarjetas más utilizadas, más caras también. 383% subió la incobrabilidad de tarjetas en la República Argentina. Incobrabilidad. Esto significa un crecimiento del 40% en contraposición al trimestre anterior. Lo que está claro es que, por ejemplo, una de las tarjetas más usadas del país ya en su balance aparece con pérdidas de 32.000 millones de pesos. Lo decimos así, grandilocuente, porque es un número sin duda gigante. Para esa tarjeta y para cualquier tarjeta es un centavito, es un penique de los que no fabrica más Trump. Tenías un comunicado entre manos, Leoni. ¿Sabes cuántos argentinos compraron a través de las plataformas Temu o Shein, ambas de origen chino, donde se pueden comprar polirrubro, diversos productos? ¿Cuánto? 22%, un poquitito más, 22.2% de los argentinos compraron ¿El Shein último mes, o Temu. Eli? No, ¿Este año? esta es una nota de perfil de una encuesta de Vientos de Oriente del mes de septiembre del 2025. De ahora. Bueno, ahora. sí, hace un par de 10 meses. millones de personas. Al margen de 10 millones de personas nos acota Juan Milito. Déjeme hacer un comentario que parece casi snob, pero desde lo ecológico, la ecuación de traer productos, de comprarte una blusa, traer una blusa de China, blusa. es lo menos eficiente del mundo, desde lo energético, ecológico. No tiene, además de todo lo otro que es lo primero que se nos ocurre, claro. Es un delirio total. Delirio total. No hay precio que valga eso. No comprarle a la tienda que está en la esquina de tu casa y pedirle Que te llegue del de más China. allá. Sí. Claro. No quiero hablar pavadas, pero un economista me deslizó en su momento que por mes son 80 millones de dólares los que se van de la República Argentina por las compras, sí, por lo menos, por las compras en Temu y Shein, que son estas dos plataformas chinas. Sí, es una aplicación, la bajas muy fácil, lo pagás en pesos a través de Mercado Pago. Claro. No, estuve haciendo una especie de investigación, tampoco es muy difícil, ¿no? Es más, quizá hay mucha gente del otro lado que ha usado alguna de estas plataformas y conoce bien el sistema. Le pregunto a todos, ¿alguien compró acá No, en Temu Shein? no. Ninguno, de los 5 ninguno. Principios, probé. Probaste. Probé. Está bien. Porque Contanos la dije, experiencia. y llegó... ¿Qué compraste? ¿Se puede contar? Sí. Sí. Algo de indumentaria que me llegó Ujú. en tiempo, pero no la forma, porque no era la que yo pretendía. Y compré 2 relojes que estaban como que te ofrecían, eso fue en Temu. En Shein tuve mejor experiencia, pero no andaban. Directamente. No andaban, le hice cambiar la pila, Ujú, porque dije, bueno, un reloj debe ser pila. Y tampoco anduvo. ujú. Tampoco anduvo. O sea, Y ahí como... perdí. ¿qué Ahí sí, haces? claro, ya está. Perdí No es que la tenés plata, posibilidad de ¿no? devolverla. No sé cómo sería el mecanismo de devolución, pero sinceramente, por lo que valía, creo que eran 6, 7 pesos un reloj, pero 6, 7 pesos un reloj. sí, Ujú. imposible, obviamente, que no hay reloj. En una relojería acá No. no. O sea, Pero bueno, se corre con Pero eso. bueno, no andaba. O sea, era un Claro. reloj, Exacto. finalmente, que no costaba nada, pero no valía nada. te compraste unos lentes. No, Bastante me chetos estaba, son. sí, son, Estilo Ray-Ban. me está puteando mi hija, compró 6. Sí. Entonces no sabía qué regalar, me regaló uno a mí. Pero salió creo que $6, o 6.000 pesos, ¿no? Más o menos lo mismo. Se ¿Esos lo son los anteojos con cámara como usa Bullrich? No. No precisamente. La otra vez Los inteligentes. a un óptico le dije si era más o menos bueno y no lo uso, tengo acá adentro. Y me dijo como poniendo un tubo fluorescente, si da recto, es que está bien calibrado el lente y si se curva, quiere decir que no. Me dice el ojo derecho está bien, el ojo izquierdo No. mira para cualquier lado. Digo, independientemente de esto, ojo, que los chinos hay cosas que la hacen muy bien
y vienen No, muy pero bien. sí. Bueno, y desgraciadamente es lo que dice Miguel, o sea, el tipo de la esquina lo vamos a fundir. Hay Sí. unos empresarios acá muy jóvenes, amigos míos, que son del rubro de fábrica de indumentaria y tienen en los 3 shopping negocios. Me dice, a fin de año estamos para cerrar. Gente joven que le Por iba- importación, Sí, iba claro. muy bien por la importación. Claro, dice, a mí me sale no menos de 8.000 pesos hacer una remera y por 5 con la compré acá. O sea, Escúchame, Juan, ¿es el caso de Vita? No. 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 Contalo, quién es. Si, no, si puedo, se puede. porque No, está bien, no cuenta puedo, entonces. porque un amigo... Digo, esta marca, no es que va a salir el departamento comercial y a cobrarle a los de Vita. Los conocí porque tienen un par de negocios cerca de peatonales, aquí en el centro, en algunos de los shoppings también. El algodón que usan está piola, el precio también está piola. Y hay un tercer dato que es periodístico. Todo esto es subjetivo, ¿por qué estás contándolo, no? Pero este tercer dato es interesante. Julio, uno de los dueños de esta marca, de esta textil rosarina, publica en el Instagram que vayan, en primer lugar, con vergüenza, diciendo y contándole a los seguidores y a los clientes, tengo que hacer esto a pedido de los laburantes que nos piden que salgamos a contar la situación, que nos estamos fundiendo, que estamos quebrando, que necesitamos que nos compren, que conozcan y ahí viene, que conozcan nuestros productos, que conozcan nuestra tela, que lo que hacemos es en Rosario, que las estampas son nuestras, etcétera, 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 etcétera. Y aparece ahí también una necesidad de empezar a conectar. Y esa desconexión existente creo que es la que nos permite desconocer que las fábricas están acá, que las fábricas tienen obreros que son rosarinos, que esos obreros van a comprar hoy, le van a comprar a su misma textil, que están fabricando sus remeras y jeans, y mañana van a ir al kiosco, al almacén de Juan y a tu negocio a comprar regalos y demás. Y ahí es donde empieza a darse una trama que, sin querer decirlo, también lo comenta el propio dueño de esta tienda en específico. Lo que sí está claro es que cómo competís cuando tenés los costos con las materias primas, pan, pimbo, lo que ya sabemos, cuando te llega un paquete de remeras que no tiene punto de comparación con la calidad, no tiene punto de comparación con el sistema donde está inmerso, porque estamos hablando de otra forma de entenderlo, aniquila la trama de lo que estamos contando, un caso de un fabricante de indumentaria rosarina. Vos sabés que Dale. hice el ejercicio de entrar y buscar cosas y decir, loco, qué barato esto, impresionante. Y hay también cierto grado de publicidad engañosa, porque te dice Play 5, no sé qué cosas. Cuando vos entras bien al detalle, mira, la gente a veces pone, pum, compro, dale, pim. Son las calcomanías para ponerle a la Play 5. No, Sí, no estás comprando la Play. No estás comprando la Play. Entre una de las cosas que yo pedí y compré era un proyector para proyectar lo que veías en el tele. Claro, no me trajo la tela. ¿Te trajo la tela? La tela. Pero el proyector no. No, el proyector no. Yo pensé que estaba comprando el proyector. Así Claro. que es muy engañoso. Es muy engañoso. muy engañoso. Muy engañoso. Bueno, es una trampa, ¿no? Sí, es una trampa, exactamente. Miguel, Pichetto contra los chinos, dice uno de los titulares de los medios nacionales. Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que le pone un arancel del 30% a las plataformas, a Shein y a Temu, para proteger la industria nacional y que pueda haber competencia y proteger, por supuesto, la industria nacional. En ese sentido, desde la Asociación Empresaria Rosario nos hicieron llegar ayer un comunicado de la Cámara de Fabricantes de Indumentaria que respalda las medidas para equilibrar la competencia con plataformas internacionales. Manifiesta su respaldo al proyecto impulsado por Miguel Ángel Pichetto, que propone aplicar aranceles a las compras realizadas en plataformas internacionales como Temu, Shein y otras similares. La industria textil argentina atraviesa un panorama complejo. La disminución del consumo interno se suma al ingreso masivo de productos extranjeros a precios que resultan imposibles de igualar para la producción local. En muchos casos, estos artículos ingresan por debajo de los costos nacionales, generando una competencia desleal que amenaza el empleo formal, la supervivencia de las pymes y la continuidad de toda la cadena de valor textil, desde el diseño hasta la comercialización. Sigue el comunicado, pero tiene que ver con esto que estamos charlando, que es proteger la industria nacional. Entiendo, todavía no entran
alimentos por Temu y Shein. Pero No, sí, entra pero por sí entran muchos juguetes y artículos de librería, Miguel. ¿Cómo? Es tremendo, inclusive, y esto que vos comentabas del dueño de la fábrica rosarina, Ujú. de un pequeño productor que tiene, inclusive hay pequeñas fábricas que emplean mucha gente, porque el trabajo es viste, extensivo. Digo, la gente a lo mejor tiene 100 operarios trabajando en sus talleres, Claro. y esa gente es la que después te va a ir a comprar al almacén o me van a ir a comprarme el regalo. Pero en el consumidor yo no sé si lo que comunicó el dueño de la firma tuvo algún efecto, porque el consumidor es descarnado. Va, si te ofrecen un reloj a 6 pesos, a lo mejor compra ese y espera que le llegue, y aunque le llegue y no ande, Claro. viste, hasta que se choque contra la pared, o, Sí, sí, o- sí, o sí. sea estafado o engañado. Pero bueno, eso va a llevar un tiempo, y estas medidas que propone Pichetto, entiendo yo, y van, y está bueno que las cámaras estén atentas y apoyen este tipo de medidas para que los legisladores, en definitiva, escuchen lo que las cámaras o inclusive detrás de las cámaras tendrían que estar los trabajadores apoyando esta medida, porque si no cuidamos a esa fábrica que te hace una indumentaria o que fabrica un juguete, en el caso los jugueteros, lamentablemente, hoy, más allá de que hay cosas que por volumen no conviene importar, Claro. y se vienen defendiendo con eso, porque aparte por flete ya no conviene traer cosas de gran volumen. Escucha, Las Miguel, cosas, acá nos cuenta un oyente que una empresa santafesina, escuchen esto, increíble, increíble. Una empresa santafesina compró en China un galpón. Vidalac. Vidalac, ahí va. Mm, Una empresa santafesina compró en China un galpón, compró un tinglado para instalar su fábrica. Se lo mandaron desarmado. Ujú. tremendo. Es así. El otro día me contaba Guillermo Moretti de que fue con otro empresario de la construcción a China. Sí, viajaron Y- muchos empresarios de la construcción. sí. Y me dice, hablando así, el tipo con vergüenza, porque había hecho un edificio, le dice a la empresa, yo necesito 200 aberturas de esta ventana. Ustedes, no, díganos la medida, nosotros se la hacemos llegar al edificio en Argentina donde usted la va a comprar. O sea, ya está instalado, ya la logística, ya todo. Hoy el alambre, que antes uno compraba un alambre a China porque era barato, venía todo oxidado, ya no viene más oxidado. Viene resguardado en un packaging distinto. Claro. Yo, refiriéndonos un poco a eso y lo que decía recién Jorgelina, vos y Miguel, con respecto a la sociedad, qué mensaje recibe. Y acá es donde yo hablaba al principio de la fragmentación social. Si una persona que trabaja en una aplicación dice, no, a mí no me importa ni cobrar aguinaldo, ni cobrar vacaciones, se imaginan que cuando uno le da la discusión, mirá, si vos le compras afuera, esta persona no va a volver a comprar mi negocio, yo voy a tener que cerrar el negocio, y vos no vas a ser más mi empleado. No les importa. Esa lógica Bueno, está fuera de foco para sí. comerciantes, empresarios, laburantes. Es un punto, y de hecho nos llegan mensajes, porque claro, el discurso sobre el cual se construye todo esto, y tiene un punto, es que, por ejemplo, la ropa, por citar el ejemplo más Sí. mencionado de qué es carísimo en Argentina y qué no es carísimo en Chile. No es tan caro. Ahora Bueno. Argentina y sus fabricantes de indumentaria se han puesto a tono. El contradiscurso siempre es bueno, se sobreprotegió a algunos sectores o fabricantes o monopolios, en definitiva, que compitieron contra nadie también, Claro. que se permitieron sobrefacturar porque no competían contra Que no nadie. es mentira. Adelante. Bueno, Escuchamos, hoy- porque es lo que es el contrapunto que todo el tiempo aparece. Tal ¿Por cual. qué si me puedo comprar una camisa que venga de China a 10 pesos, voy a pagar? ¿Por qué lo voy a pagar más caro? Claro, Sí, más pero caro. hoy fabricantes locales, Adelante. entendiendo la necesidad de venta y obviamente
cuál es la demanda. Tenemos que estar atentos a competir contra estas aplicaciones, pero hoy la competencia sinceramente es totalmente desleal, porque eso no tiene ningún tipo de barrera, ni controles, ni impuestos, ni nada, que hoy el fabricante local los tiene. Entonces, sí, nos presenta una competencia que verdaderamente no es honesta. Claro. El fabricante, yo entiendo el fabricante, y aparte competimos con mucho mejor calidad, con el gusto y el diseño que una indumentaria local entiende la moda local, y no, ponele, vayamos a un clásico. Si vos te querés comprar un saquito o una remera o ropa interior, pero sabiendo que por eso también es importante una reforma tributaria impositiva que no le meta tanta presión a las pymes, básicamente a las pymes, y entiendo yo, las pymes son la base de la estructura económica de nuestro país, son las que producen el 42% del PBI, las que generan la mayor cantidad de empleo, y si perdemos la matriz productiva de nuestra sociedad, no va a haber gente que compre, claro, en ningún lado, no va a haber clientes, ni los que, y no vamos a tener ni plata para traernos por aplicación. Si no empezamos a proteger las fuentes de trabajo, sí. Tampoco va a poder comprar más barato porque igual no va a tener plata para, comprar. Es una falsa libertad. Claro, estamos ya libertad. Perfilando el final de esta tertulia y estamos justo empezando a despejar o a plantear, presentar un tema que es súper rico y que además amerita, por la experiencia 90, ahondar sobre China. La culpa, la responsabilidad es de China, es de los chinos, es del comunismo chino, es de su plan de gobierno. Primera gran pregunta. La segunda, desconocimiento total en la generalidad, quiero decir, y soy parte de esa generalidad, de todo lo primero que acabo de mencionar. Lo segundo, conocemos un poco, pero también es relativo y zigzagueante. Lo que produce China, las calidades de China. Y dejo acá estos puntos porque en definitiva hay que preguntarse ¿cuál es la relación de Argentina con China respecto al comercio? Son los importadores. No Claro. es que vamos los argentinos a elegir los productos. Son importadores, o sea, mega empresarios de la Argentina, son muy pocos, que llevan toneladas de dólares para comprar toneladas de producción de otro país y que venga a la Argentina. Los que eligen esos electrodomésticos, esa tecnología, esa ropa que llega desde el más allá, son argentinos que están haciendo negocios, básicamente. Seguro. La responsabilidad cualitativa de lo que llega acá, ¿es de China? No, porque en China se producen artículos de diferentes calidades. De diferentes calidades. Y ahí es donde viene el punto de si ese empresario e importador defendiera o defendiese la producción argentina, la industria argentina, traería productos que compitan con la industria argentina y no con la idea de aniquilación. Porque es lo que está pasando básicamente en la indumentaria, que tal vez empieza a cambiar un poco la taba con los detalles que estabas contando. Electrodoméstico automáticamente los aniquila y está empezando a suceder inclusive con los autos, por ejemplo. Lo que pasa que lo que no hemos tocado, porque lo damos por perdido, es el rol del Estado. Acá todo empresario quiere ganar más, sobre todo el empresario argentino. Que ese es el punto. El empresario argentino, que es más complejo, por ejemplo, que los empresarios brasileros, digamos, en nivel grande, porque no son suicidas. Acá hay algunos que son suicidas. Algunos frigoríficos acá, la zona, todo eso, hacen lo que tienen ganas. Y después no proyectan que después le va a ir mal, como le está pasando. Pero evidentemente que el rol del Estado es el que debe arbitrar todo esto, y por ahí si se va la mano en alimentos o en juguetes, en cosas, dosificar el ingreso de la entrada de mercadería. Lo que pasa es que hay jugadores acá, desde los medios de comunicación, de un montón de lugares, que hacen de que el próximo gobierno que venga y defienda todos estos intereses deberá ser un poquito más firme y no hablar de correlación de fuerzas entre lo que se puede hacer y lo que no, porque nos van a pasar por encima. Entonces, digo, hay una necesidad de nosotros como sociedad de replantear muchas cosas,
Y bueno, ahí es donde la dirigencia debe tomar diversas medidas, donde debemos jugar ahí y donde también los estados provinciales y municipales deben poner claramente de qué lado están. Hasta acá están jugando de firmarle todo lo que aparece en manos del presidente. Yo entiendo que hay que reformarla, hay que hacer una reforma laboral, tributaria, lo que sea, pero cuando uno va retrocediendo en chancleta es complicado, porque nos van a llenar la cara de dedos. Acá lo que hay que aumentar el consumo en este momento, porque si no pasa lo que decían ustedes recién. Se termina el consumo porque la gente no tiene plata en los bolsillos, claro, y eso básico. Para lo que nosotros que la vivimos de la diaria nos estamos dando cuenta. Vamos a llegar un diciembre hecho pedazos. Yo creo que se va a activar un cachito por lo que decíamos antes del rol de crédito, aunque el presidente diga lo contrario, porque como no maneja, el que maneja las cosas son los muchachos ahí de la JP Morgan, van a haber momentos donde van a tirar un par de monedas como para que la gente se siga endeudando y ve cómo llegamos a enero. Pero bueno, eso es lo que queda por delante. Creo que como sociedad debemos replantear un montón de cosas, debemos volver, aunque parezca viejo, al tema de la solidaridad, el esfuerzo colectivo, lo que nos representa y lo que da empatía, porque si hablamos de viejo, más viejo que la propiedad privada no existe y sin embargo ninguno la pone en juego. O sea, estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Cerramos esta tertulia de viernes. Les pido una reflexión final de unos pocos segundos mientras compartimos algunos de los mensajes que llegaron. Nos están escuchando desde el más allá y nos pones contento que nuestro oyente gorila esté ahí activo. Saludos. Otro de los oyentes dice acá, nos decía, voy a tratar de hacerles entender algo, pero les puedo hacer un dibujito. Esas plataformas son como Mercado Libre y ahí adentro tenés que encontrar diferentes precios y calidades. Ahora, si vos sos un croto, vas a comprar algo por $6 o algo de marca que te sale $50. Y continúa, manda saludos a Sirtín, Federico y Jorge. Dice, yo, tu gorilón preferido desde el más allá, que nos está escuchando el amigo Pablo de Portugal. Nos dicen acá también 3 calidades tenés: malo, bueno y muy bueno. Lo sé de primera mano. Matrices de electrónica VIC pagás más por mejor calidad. Y también nos cuenta un dato sobre rodamientos Marieta. Rodamientos Mar, que en realidad es por el apellido Marieta, se hacen traer los rodamientos y le ponen la marca en la ciudad de Rosario. Montones y montones de ejemplos que fueron llegando a nuestro mensajero a lo largo de hoy y que además amerita poder reflexionar sobre qué significa. SKF, que es una empresa local de hace 70 años, se va de la Argentina ahora por una de rodamiento. Agrupa su producción en Brasil y de ahí va a exportar de Brasil a Argentina lo que se está produciendo acá. Claro. Juan, Miguel, mensaje final, estamos ya pasados de tiempo. Cerrando. Bueno, creo yo que al punto al que llegamos, esto de qué rol tiene el Estado y cómo interviene lo menos posible en la libre decisión de cada uno, el que quiere traer de buena calidad, el que quiere traer algo bien económico y que tenga la posibilidad, en definitiva, el consumidor de elegir dónde comprar. Sí está en el rol del Estado de equilibrar las reglas de juego. Bien. Juan. Bueno, no, yo también, la reflexión es para aquellos que todavía, como decía al principio, porque están los que votaron por miedo a perder nada y están los que tienen y que deben tener un pensamiento un poco más inteligente, más al servicio de todos, porque sabe que ellos van a ir mal y lo van a perder. En esto digo empresarios y cámaras empresarias que se cansan de aplaudir los modelos del gobierno y después dan cifra catastrófica de lo que está pasando. Hay que ponerse del lado de la gente de una vez por todas, porque si no estamos dando un mensaje psicótico. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.